¿Alguna vez has sospechado que las personas que expresan sus opiniones con más vehemencia, que se hinchan el pecho con seguridad en sí mismas, son las más ciegas ante su propia ignorancia? Que las mentes más obtusas suelen ir por ahí, envueltas en un halo cegador de brillantez imaginaria. Dime, viajero, ¿por qué los verdaderamente inteligentes dudan tan a menudo de sí mismos, mientras que los necios creen poseer la verdad absoluta? No es solo una ironía del destino, es una ley profunda del alma humana, inscrita en sus mecanismos ocultos. Soy Nietzsche White y digo esto: la estupidez rara vez sabe que es estúpida, la ignorancia no tiene espejo, y la mayor tragedia del hombre. Estúpido no es solo que sabe poco, sino que no puede ver que sabe poco. Su ceguera es total, y la lleva como una corona a sufrirse en este mundo, ¿verdad? Un mundo en el que las voces desprovistas de matices ganan millones de seguidores. Un mundo en el que la mediocridad se recompensa con aplausos, en el que quienes cuestionan, dudan y analizan son tachados de indecisos, débiles o complicados. Observáis este espectáculo y sentís que algo está profundamente mal, que el escenario ha sido tomado por payasos que se creen reyes, y tú, que percibes esta disonancia, sufres en silencio o con los dientes apretados. Te sientes solo en tu percepción, pero escúchame, en tu sufrimiento no es debilidad, es la prueba de que ves más allá de la multitud. Así que déjame romper tus ilusiones, déjame golpear a los ídolos con mi martillo, porque lo que tú llamas estupidez no es simplemente baja inteligencia, es una negativa a ver la complejidad, una fortaleza psicológica construida para mantener los bordes afilados de la realidad, lejos de la delicada piel del ego. El hombre estúpido siempre debe simplificar, siempre aferrarse a eslóganes fáciles, porque la complejidad amenaza su estabilidad interior. Deep finger certeza, porque dudar sería sentir su propia insignificancia, y aquí está la cruel paradoja: cuanto más sabe alguien, más se da cuenta de lo vasto que es lo desconocido. La verdadera inteligencia vislumbra sus propios límites. El sabio ve el abismo que rodea su pequeña isla de conocimiento. El necio solo ve su isla y cree que es el mundo entero. ¿Por qué es así? Déjame llevarte al laberinto de la mente humana. Déjame mostrarte la genealogía de esta ilusión, porque la estupidez, como todo lo humano, tiene antepasados. Crece a partir de instintos mucho más antiguos que la propia razón. El hombre no es, ante todo, un buscador de la verdad, es un buscador de seguridad, una criatura que ansía un terreno estable bajo sus pies. Nuestros antepasados no eran filósofos, sino supervivientes. En los albores salvajes de nuestra especie, la vacilación solía significar la muerte. Las certezas rápidas, las acciones decisivas, la confianza ciega, eran los rasgos que mantenían con vida a un hombre en el bosque o en el campo de batalla. Por eso, nuestro sistema nervioso recompensa la certeza con el dulce opio de la dopamina. Castiga la duda con la ansiedad. Ante este terreno biológico crece la mala hierba de la excesiva confianza. La ilusión de que yo lo sé, de que yo tengo razón, de que mi opinión es la verdad. El hombre estúpido es adicto a esta ilusión porque calma su miedo a la insignificancia. Y aquí está la ironía que haría reír a los dioses, precisamente porque carece de la verdadera capacidad de comprender la complejidad. Está protegido de darse cuenta de lo poco que sabe. ¿Nunca has notado cómo las voces más fanáticas son también las menos sutiles? Como los predicadores más ruidosos, los debatientes más agresivos, repiten los mismos eslóganes como si fueran catecismos. No se trata simplemente de errores intelectuales, son síntomas de una economía emocional. La certeza calma el espíritu, la duda lo tortura, y así, para el espíritu débil, la certeza se convierte en una necesidad, incluso si se basa en falsedades sin embargo, vosotros, que tembláis con preguntas, que os quedáis despiertos luchando con contradicciones, estáis más cerca de la sabiduría que todos los hombres dogmáticos juntos, porque la sabiduría comienza en la herida de la duda. En mi obra, Más allá del bien y del mal, escribí: las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que las mentiras. ¿Por qué? Porque una mentira es un engaño consciente, una elección, pero la convicción es una prisión inconsciente. Un hombre poseído por la convicción ni siquiera puede ver que está equivocado. Se ha convertido en siervo de una idea y llama libertad a esa esclavitud.
Por eso el hombre estúpido cree que es brillante. Se ahorra el dolor de la complejidad. Su mente es estrecha, pero sus paredes son sólidas. Nunca vislumbra los infinitos pasillos que hay más allá. Y así se pavonea como un pavo real, con plumas hechas de ignorancia. ¿Y qué hay de la inteligencia? La inteligencia no es una biblioteca de datos. Es la capacidad de aceptar contradicciones sin huir. De decir, no lo sé. Es navegar por las arenas movedizas de la realidad sin entrar en pánico. Pero esa humildad tiene un alto precio. Exige sacrificar el ego. Exige vivir expuesto, vulnerable, en medio de la incertidumbre. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. Así que déjame preguntarte, ¿por qué ansías la certeza? ¿Por qué tu espíritu se revela ante la idea de no lo sé? ¿No sientes, en lo más profundo de tu ser, que tu sed de respuestas definitivas es el eco de un miedo más profundo, el miedo a no ser nada? Y déjame herirte aún más, porque yo soy tu tentador, tu cirujano. El necio suele ser más feliz que el sabio en el tonto. Descansa seguro en sus ilusiones. Su mundo es sencillo, su propósito claro. El sabio está atormentado por preguntas sin fin. Lleva la carga de saber que la verdad siempre es parcial, siempre incompleta. Sin embargo, no envidio al tonto porque su comodidad es la comodidad de un gusano, seguro en la tierra oscura, ciego a las estrellas. Quiero que veas las estrellas, aunque te cueste tu pasa. Por eso te digo, aun cuando veas a hombres seguros de todo, teme, porque son necios, o tiranos, o ambas cosas. La verdadera grandeza habla en voz baja, con el temblor de la incertidumbre en su voz, y así me dirijo a ti, viajero. ¿Estás dispuesto a soportar la agonía de saber lo poco que sabes? ¿Estás dispuesto a abandonar la certeza embriagadora que intoxica a las masas? ¿Te atreverás a amar la pregunta más que la respuesta? Si has sentido este conflicto en tu pecho, entonces escucha bien. Tu sufrimiento es el crisol en el que se forja el hombre superior. El necio vive, pero nunca llega a ser. El sabio siempre está llegando a ser, siempre muriendo y renaciendo. Por eso las personas estúpidas creen que son inteligentes, porque la ignorancia les ciega ante su propia ignorancia, y el ego ansía la certeza más que la verdad. Y es por eso que los inteligentes a menudo dudan de sí mismos, porque vislumbran la inmensidad más allá de las paredes de su propia mente. No estoy aquí para consolarte. Estoy aquí para hacerte peligroso, para ti mismo y para el mundo que adora la certeza superficial. Ahora respóndeme, ¿deseas continuar por este camino de dolorosa lucidez? Entonces, deja tus ilusiones en el umbral. Ven conmigo donde los necios temen pisar ansí. ¿Sientes la chispa que he depositado en tu pecho? Quiero que escribas en los comentarios una frase. Elijo cuestionar, aunque destruya mi paz. Que esta sea tu primera rebelión. Ahora te encuentras al borde del precipicio, temblando entre la comodidad de la ilusión y el viento frío de la verdad. Ansiento tu vacilación, porque lo que te pido no es poco, es el asesinato de tus propias certezas falsas. ¿Y quién entre los hombres no se aferra a sus ilusiones como un niño se aferra a su mantita? Pero escúchame, ver el mundo sin ilusiones es renacer profundísimos. En esta pregunta, ¿por qué los estúpidos se creen inteligentes? La pregunta parece sencilla, pero no lo es. Llega hasta la médula de lo que significa ser humano. No entiende. Esto en la creencia en la propia brillantez no nace simplemente de la ignorancia, nace del instinto de preservar la propia importancia. El hombre estúpido debe creer que es inteligente, porque la alternativa es insoportable, que es insignificante, que es pequeño, que su vida pasa como una voluta de humo. Debe construir muros a su alrededor, muros de dogmas, eslóganes, clichés. Debe convertirse en su propio sacerdote, recitando su propia liturgia, adorando a la deidad de sus propias opiniones. De lo contrario, se siente disolverse en la inmensidad de un universo que no comprende. Por eso los verdaderamente ignorantes son tan ruidosos. El ruido es un escudo, ahoga la pequeña voz de la verdad, que les susurra que podrían estar equivocados. Su agresividad es un camuflaje, destinado a ocultar su terror a la insuficiencia. Consideremos el fenómeno que, observado desde los albores del mundo moderno en la democratización de las opiniones. Ahora, todo el mundo tiene voz. Todo el mundo, con los pulgares temblorosos, escribe proclamas en el éter, convencido de que el mundo debe escucharlo. Y así, la estupidez gana un púlpito. No es que haya aumentado la estupidez, simplemente se ha hecho visible,
amplificada por las pantallas luminosas que agarramos como talismans. Los antiguos necios se quedaban en su localidad. El tonto moderno tiene una audiencia global. Sin embargo, los mecanismos del autoengaño son antiguos. Permítanme diseccionarlos con mi bisturí. En primer lugar, la ilusión de la profundidad explicativa. El hombre estúpido cree que entiende el mundo porque conoce algunas palabras. Algunos eslóganes ansí se le piden detalles. Su certeza se derrumba. No puede explicar los sistemas que sustentan las palabras que repite. Conoce la etiqueta, pero no la sustancia. Sin embargo, se cree sabio, porque sus etiquetas le parecen suficientes. Segundo lugar, la comodidad de la rectitud moral. El estúpido se cree bueno, y por lo tanto, cree que tiene razón. Su sentido de la virtud le ciega ante la posibilidad del error. No se analiza a sí mismo porque ha decidido, de una vez por todas, que él es el héroe de la historia. Este es la moralidad del rebaño, la moralidad que tanto he atacado. En tercer lugar, el miedo al ostracismo social. Dudar en público es peligroso, es arriesgarse a convertirse en el otro. El hombre estúpido se aferra a las opiniones de su tribu, las repite como si fueran escrituras sagradas, porque disentir significaría el aislamiento. Así, la conformidad se disfraza de inteligencia. Y por último, la recompensa de la simplicidad. El cerebro es un órgano de conservación de energía. La simplicidad ahorra energía. La complejidad cuesta energía. El necio evita el esfuerzo mental. Cree en sus propias conclusiones superficiales porque son más fáciles. Su pereza se convierte en autoengaño. Viajero, ¿cuántas veces has visto a un hombre discutir furiosamente sobre temas que nunca ha estudiado? ¿Cuántas veces has oído a alguien hablar con absoluta autoridad sobre ciencia, filosofía, política, psicología, campos sobre los que no ha leído nada? Y sin embargo, su confianza permanece inquebrantable, porque la confianza en el hombre estúpido no tiene nada que ver con la competencia. Recuerda un pasaje de mi obra, Genealogía de la Moral, donde decía que los seres humanos no se limitan adaptar valores, sino que los crean para justificar sus instintos. La convicción del hombre estúpido de que es sabio es un valor que crea para proteger su propia vanidad. Su ignorancia se santifica en esto. Os lo digo, es un fenómeno moral. Durante siglos, la humanidad ha celebrado la humildad como una virtud, pero esta humildad es una máscara de bajoriela. La masa desprecia a quienes realmente cuestionan. La masa exige que todos creamos en los mismos eslóganes, recitemos las mismas verdades, lloremos las mismas tragedias, nos enfurezcamos con los mismos villanos, y el necio prospera en este entorno porque nunca cuestiona sus propias reacciones emocionales. Confunde sus sentimientos con la verdad en el sabio. Sin embargo, está solo, no puede estar seguro. Ve demasiadas facetas en cada cuestión. Cada dogma. Se niega a pertenecer plenamente a ninguna tribu, y por eso se le tacha de arrogante, frío, elitista. Las masas prefieren al hombre sencillo que les dice lo que quieren oír. Déjame confesarte algo, desde lo más profundo de mi alma he conocido la agonía de esta visión. He sentido el peso de saber que la verdad no es un santuario, sino un desierto, que buscar la verdad es exiliarse de la comodidad de la tribu An. Sin embargo, no cambiaría este exilio por las suaves cadenas de la estupidez, porque incluso en mi soledad sigo siendo soberano de mí mismo. El necio nunca es soberano. Movido por hilos invisibles, a sus instintos tribales, sus miedos, su necesidad de aprobación. Por eso os digo, todo hombre que desee ser sabio debe estar dispuesto primero a ser odiado, porque la manada desprecia al hombre que les recuerda que sus certezas son ilusiones. El necio lo llama arrogante, cruel, peligroso, pero en realidad solo es peligroso para las ilusiones. Así que aquí está la verdad que duele. La estupidez se cree sabia porque es ciega a sus propios cimientos, y la inteligencia duda de sí misma porque ve sus propios cimientos y sabe que son frágiles. El hombre inteligente se encuentra al borde de un abismo y siente como tiembla el suelo bajo. Sus pies en el estúpido construye su casa sobre arena y la llama mármola. Y ahora te pregunto, cuando hablas, ¿lo haces para descubrir la verdad o simplemente para proteger tu imagen? Cuando discutes, ¿buscas comprender o ganar? ¿Te atreves a admitir cuántas veces finges saber lo que no sabes? ¿Eres capaz de permanecer en silencio pensando, quizá me equivoque? Porque estas preguntas, amigo mío, son los golpes de martillo que destrozan el ídolo de la falsa inteligencia.
Solo hay un remedio para la arrogancia. De la estupidez en convertirse en un amante de las preguntas. Arrodillarse ante la inmensidad de lo que no se sabe. Decir, prefiero la duda a la ilusión. Prefiero el crecimiento a la comodidad. Prefiero la verdad, aunque me crucifique. Pero este es un camino peligroso, porque el hombre que ve demasiado, a menudo deseará no haber visto nada. Sin embargo, escúchame, no hay grandeza sin esta agonía. El Übermensch, el hombre superior, no es el hombre que lo sabe todo, es el hombre que ha vencido el terror de no saber. Así que te propongo un reto. Aquiwai, si deseas abandonar el rebaño, escribe en los comentarios, me niego a adorar la certeza, que sea una herida y un estandarte a mí, a tu alrededor. Cada rincón de la vida moderna está infectado por la misma enfermedad, el triunfo de las apariencias, sobre la sustancia, del ruido sobre la profundidad, de los eslóganes sobre el pensamiento. El mundo se ha convertido en un carnaval de certezas. Cuanto más ignorante es el hombre, más extravagante es su muestra de confianza. Considera al político que ruge en el escenario, con palabras huecas como un tambor vacío. Considera al experto que inunda las ondas con respuestas fáciles a preguntas que deberían humillar a cualquier criatural pensante. Pensemos en nuestro colega que pontifica sobre economía, filosofía, psicología, todo porque una vez leyó un titular en estos hombres, y otros muchos como ellos, están ebrios del opio de la certeza. Para ellos, la verdad no es una aventura, es un arma. La esgrimen como un garrote para apalear a los disidentes y preservar su imagen. Admitir la ignorancia sería para ellos una humillación mayor que la muerte. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motor secreto que impulsa esta locura? Es esta en la voluntad de poder en sí. Incluso el tonto posee voluntad de poder, pero es una voluntad mezquina, una voluntad no de transformarse, de no llegar a ser mejor, sino simplemente de dominar la percepción que los demás tienen de él. No desea ser sabio, sino parecer sabio. No quiere poseer conocimiento. Quiere que los demás se inclinen ante la ilusión de que lo poseen, y así se enfurece, se pavonea, repite clichés, levanta la voz o se ríe con desdén, utiliza la burla como... Todas estas son armas en la lucha por el dominio social, pero tened esto muy claro, su agresividad, su arrogancia, su vociferencia, no son signos de fuerza, son un camuflaje para un terror secreto, el terror de ser insignificante, el terror de ser invisible en un universo inmenso, el terror de que, bajo su personalidad cuidadosamente construida, no haya nada. Por eso el hombre estúpido tiene que creerse inteligente. Toda su imagen depende de esta ilusión. Sin ella, su frágil ego se desmoronaría. Por eso los debates con los necios suelen ser infructuosos. Tú crees que estás discutiendo hechos. Él está luchando por su existencia. Admitir un error sería, en su mente, una especie de muerte. Pero tú, viajero, tú sientes esta tensión, ¿verdad? ¿Has sentido la incomodidad en tu pecho cuando alguien cercano a ti dice tonterías con una confianza inquebrantable? Una parte de ti quiere corregirlo. Otra parte de ti se pregunta si vale la pena el esfuerzo, y a menudo te quedas callado. ¿Por qué? Porque tu instinto te susurra que es peligroso desafiar las ilusiones de los necios y, efectivamente, es peligroso, porque los necios son legión y se protegen entre sí. Un hombre que se atreve a decir una verdad incómoda se convierte en un paria. La manada se volverá contra él, porque amenaza la delicada red de ilusiones que mantiene unida a la manada. Porque el rebaño no ansía la verdad. El rebaño ansía la cohesión. Las ilusiones compartidas son el pegamento que lo une. Por eso, en mi obra Genealogía de la Moral, escribí que la moralidad misma surgió del resentimiento de los débiles. Las masas no desean individuos que se eleven por encima de ellas. Quieren igualdad, uniformidad, comodidad, y así crean códigos morales que castigan a cualquiera que se atreva a pensar de manera diferente. Así, el hombre inteligente, el buscador de la verdad, es a menudo tildado de arrogante, cruel, antisocial. El tonto es alabado por su sabiduría práctica, su sentido común, su autenticidad. Pero déjame contarte un secreto, no existe el sentido común, solo existe la comodidad del rebaño 2. Y entonces surge la pregunta, ¿hay alguna esperanza? ¿Hay alguna cura para esta plaga de falsa inteligencia? Sí, pero es una cura que pocos están dispuestos a tomar. La cura es la confrontación con uno mismo. El hombre inteligente duda de sí mismo no porque sea débil,
sino porque está dispuesto a examinarse a sí mismo. Ilumina los rincones oscuros de su mente y se pregunta: ¿en qué soy ignorante? ¿En qué finjo saber? ¿En qué me aferro a la certeza por miedo? El necio nunca hace esto. Le aterroriza lo que podría encontrar. Debe creer que es completo, coherente, sabio. No puede tolerar el caos que hay dentro de él. Pero esta es la verdad. Todos somos ignorantes. Todos somos incoherentes. Todos, en algún rincón de nuestro ser, somos necios. Incluso yo, Nietzsche, he tropezado en la oscuridad. Incluso yo he hablado con demasiada certeza en ocasiones, pero también he blandido mi martillo contra mis propios ídolos. He destrozado mis propias convicciones para poder ver lo que hay debajo de ellas. Este, amigo mío, es el camino del filósofo. No acumular opiniones, sino destruirlas. No buscar la comodidad, sino soportar la incomodidad. No adorar la verdad, sino bailar a su alrededor, sabiendo que nunca se puede comprender por completo. Así que, ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que dijiste, no lo sé? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que existiera el silencio, en lugar de llenarlo con palabras vacías? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu ignorancia, incluso a ti mismo? Estas preguntas son armas. Perforan la armadura del yo falso. Debes convertirte en tu propio cirujano. Debes cortar tus ilusiones con manos firmes, incluso cuando corra la sangre, porque la mayor libertad no es la libertad de expresión, ni la libertad de acción. Es la libertad de la ilusión. Imagina a un hombre que ve claramente que sabe poco y se regocija por ello. Imagina a un hombre que no se toma en serio sus opiniones, que escucha más de lo que habla, que permanece abierto a la corrección. Hombre así es, raro, será incomprendido, pero será libre. Y déjame herirte con otra verdad. La certeza es enemiga del devenir. Estar seguro es declararse acabado, completo, más allá del crecimiento. Dudar es permanecer fluido, vivo, capaz de transformarse. En el necio es estático. El sabio fluye. Así que, si deseas crecer, debes matar tus propias certezas. Tibbs dice, no lo sé. Y dejar que esas palabras sean una puerta hacia una visión más amplia. Pero ten cuidado. Una vez que hayas probado esta libertad, nunca más estarás en paz entre el rebaño. Sentirás una distancia entre tú y aquellos que viven en la certeza. Te convertirás en un extranjero en tu propia tierra. Pero yo te digo, mejor el exilio que la ilusión. Así que elige, viajero. ¿Permanecerás entre aquellos que adoran su propia ignorancia? ¿O recorrerás el estrecho camino de la confrontación con uno mismo, aunque te deje solo? Si tienes el valor, escribe en los comentarios: elijo la verdad por encima de la comodidad. Que tus palabras sean el primer golpe de martillo contra los ídolos de tu propia mente. Ahora, acércate, viajero, porque llegamos a la capa más profunda de este laberinto. En la capa, no solo del intelecto sino del instinto, el suelo tembloroso bajo todos tus pensamientos, donde se libra la verdadera batalla. ¿Quieres entender por qué las personas estúpidas creen que son inteligentes? Entonces, debes enfrentarte a la verdad más incómoda de todas. A la mente no sirve a la verdad, sino a la supervivencia. El primer instinto del hombre no es conocer sino soportar, permanecer íntegro, permanecer intacto. Diest impulso surge. La magnífica arquitectura del autoengaño. Te pregunto, ¿crees que el alma humana ama la verdad? No, el alma teme a la verdad, porque la verdad disuelve sus ilusiones, sus comodidades, sus dioses. El alma humana ama las ilusiones mucho más que los hechos. Prefiere una pequeña mentira que consuela una gran verdad que aterroriza a por eso. El hombre, verdaderamente estúpido, parece tan seguro de sí mismo. Su ignorancia lo protege del terror. No ve los abismos, no sospecha lo frágil que es realmente su conocimiento. Y así, recorre el escenario del mundo como si fuera un dios. Pero el sabio siente que el suelo tiembla que todas las creencias se basan en arena. Sabe que su propia razón es una herramienta, pero una herramienta con grietas. Intuye que incluso sus convicciones más profundas podrían derrumbarse algún día bajo una luz más intensa. Por eso, camina con delicadeza, con cautela. ¿Entiendes ahora por qué los sabios suelen parecer vacilantes, incluso tímidos? No es debilidad, es reverencia ante la inmensidad de la realidad. Y es precisamente por eso que el mundo a menudo desprecia a los sabios. Fíjate en cómo la masa adora la confianza. Observa a las multitudes
se agolpan alrededor de cualquier hombre que habla en voz alta, que gesticula con grandilocuencia, que afirma poseer certezas. La masa no ama nada tanto como la certeza. Es el opio que calma su miedo al caos. Por eso, al hombre que duda, que vacila, que se niega a hablar más allá de lo que sabe, se le tacha de débil, incierto, elitista. Pero dime, viajero, ¿en cuál de estos hombres confías más? ¿En el que dice, lo sé, con los ojos encendidos, o en el que susurra, no sé lo suficiente para hablar? He aquí la gran tragedia de nuestro tiempo. Hemos confundido la confianza con la sabiduría, y esta confusión se ha vuelto mortal en el mundo moderno, porque la tecnología ha dado un megáfono a los necios. Antes, un necio solo podía hacer daño a su pueblo. Ahora, puede envenenar las mentes de millones de personas. No es casualidad que las teorías conspirativas prosperen en esta época. Ofrecen el mayor regalo a las almas inseguras, a la ilusión del conocimiento secreto. Piénsalo. Un hombre que no sabe nada de virología, de política, de psicología, de repente se cree un rebelde iluminado porque ha visto 3 videos en internet. Se convierte en un guerrero contra el sistema, convencido de que ve verdades ocultas que las masas no pueden ver. Lleva su ignorancia como una medalla de honor, pero la verdad es mucho más simple y mucho más oscura. Su creencia de que sabe más que los expertos, de que ha despertado, no es sabiduría, es un acto desesperado de presunción. Es un rechazo a sentirse pequeño en un universo que lo empequeñece y así se aferra a sus ilusiones, no porque sean ciertas, sino porque le hacen sentir importante. Viajero, ¿cuántas veces he visto este patrón? En mi época, eran los cruzados morales quienes creían que solo ellos poseían la verdad divina. Hoy en día, son los profetas de Internet, los sabios de las redes sociales, los influencers cuyo conocimiento es una fina película que se extiende sobre un abismo de ignorancia, y todos ellos comparten un rasgo. No pueden decir, no lo sé. Por eso escribí en El crepúsculo de los ídolos. Las convicciones son prisiones. Entiéndeme, las convicciones no son meras creencias, son celdas en las que el espíritu se encierra. Permiten al hombre dejar de pensar, dejar de dudar, descansar. Pero tú no has nacido para descansar, has nacido para convertirte en. Por eso debo herirte de nuevo, viajero, pues has venido aquí en busca de sabiduría. Debo decirte esto, tu propia mente también te engaña. No imagines que solo los demás son estúpidos. No imagines que eres inmune a la ilusión porque me estás escuchando. Incluso mientras asientes con la cabeza, una parte de tu mente susurra, sí, pero esto no se aplica a mí. Es tu ego protegiéndose a sí mismo. Por eso te exijo, examínate a ti mismo. ¿En qué temas hablas con certeza sin haberlos estudiado en profundidad? ¿Dónde repites eslóganes simplemente porque te hacen sentir justo? ¿Dónde te aferras a ideas porque te hacen sentir superior a los demás? ¿Dónde te impide tu orgullo aprender? Estas preguntas no son cómodas, no pretenden serlo. San el martillo que destroza tus ídolos internos. Déjame mostrarte por qué es importante. Un hombre que admite su ignorancia se convierte en un recipiente para el aprendizaje. Se mantiene flexible, capaz de transformarse. El hombre que insiste en que lo sabe todo se vuelve rígido. Ya no puede crecer. Pensad en un árbol. El árbol que se dobla sobrevive a la tormenta. El árbol que se mantiene rígido se agrieta y cae. En lo mismo ocurre con vuestra mente. Pero hay otra razón para aceptar la incertidumbre, una aún más profunda. La alegría, sí, la alegría. Porque hay una embriaguez en vivir como una pregunta, no como una respuesta. Hay éxtasis en saber que cada día puede traer nuevos conocimientos, nuevas perspectivas, nuevas revelaciones. Cuando renuncias a la ilusión de la certeza, descubres algo asombroso en el mundo, cobra más vida. Cada encuentro es una posibilidad, cada conversación es una exploración. La vida se convierte en una aventura, en lugar de un guión. Es el espíritu de Dioniso, a quien alabé en el nacimiento de la tragedia, el dios del caos, de la música, de la transformación extática. Dioniso se ríe de las certezas rígidas, baila entre las contradicciones, derriba las fronteras para que puedan nacer nuevos mundos. Y por eso te digo, el sabio no es el que más cosas sabe, es el que puede bailar entre los fragmentos de las verdades destrozadas. No quiero que te conviertas en un mero escéptico que lo duda todo y no logra nada. Quiero que te conviertas en un creador, en un hombre que toma los pedazos rotos de las viejas certezas
y crea nuevos valores, porque esa es la tarea del el que crea su propio camino, su propio significado, su propia verdad, sabiendo que todas las verdades son provisionales. Así que elige, viajero, ¿seguirás preso en la ilusión de tu propia brillantez? ¿O te unirás a mí en la danza salvaje del devenir perpetuo? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios. Elijo la danza en lugar de la prisión. Que sea tu pacto contigo mismo. Acércate más, viajero, porque ahora nos encontramos al borde del pico más alto y del abismo más profundo. Desde aquí, contemplamos el mundo con todas sus brillantes ilusiones. Y debo hacerte una última y brutal pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir sin ilusiones? Este es el precio de la verdadera inteligencia. Ver el mundo, no como deseamos que sea, sino como es tan caótico, cambiante, cruel, magnífico. Aceptar que el conocimiento es provisional, que toda certeza es un andamio temporal construido sobre un océano de incógnitas. Esto, viajero, es lo que los necios no pueden soportar. Por eso se envuelven en una certeza estridente. Por eso se aferran a dogmas y clichés. Por eso inflan su pequeña sabiduría en grandes proclamas. No pueden tolerar la sensación de estar inacabados. Pero escúchame, al estar inacabado no es una maldición. Es la salvación porque solo el hombre inacabado puede convertirse en algo más grande. Solo el hombre que duda de su propia sabiduría puede hacerse aún más sabio. El necio permanece inmóvil, petrificado en la prisión de su propio ego. El sabio fluye, cambia de forma, aprende, se adapta, y así volvemos a nuestra pregunta. ¿Por qué los estúpidos creen que son inteligentes? Es menos doloroso fingir certeza que sentir la propia ignorancia. Porque el autoengaño es una armadura contra el terror de la insignificancia. Porque la confianza gana aplausos, mientras que la humildad gana sospechas, pero también porque hemos construido una civilización que premia las apariencias. Por encima de la sustancia, mira a tu alrededor. ¿Quién recibe fama jiquezao e influencia? ¿El hombre que habla con cuidado, que mide sus palabras, que admite la complejidad? No, es el hombre que grita, que simplifica, que reduce grandes cuestiones a simples eslóganes. El rebaño no tiene paciencia para las sutilezas, ansía héroes, villanos e historias que tengan sentido. Y así, el necio, seguro de sí mismo y poco reflexivo, asciende a la cima. Por eso siempre ha sido el destino del filósofo, del artista, del verdadero pensador en vivir apartado. Sí, y a veces, odiado en ex homo, hablé de mí mismo como un destino. Y en efecto, cualquier hombre que se atreve a mirar a la realidad a los ojos, se convierte en un destino, para sí mismo y para los demás. Se convierte en un signo de interrogación. Viviente, y la multitud teme a las preguntas más que a nada. Así que ahora te pregunto, ¿quieres convertirte en un hombre así? ¿Quieres convertirte en un destino? Si es así, déjame armarte con verdades que hieren y liberan. Primero, el conocimiento. Nunca será completo, no importa cuánto aprendas, el horizonte seguirá retrocediendo. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Nunca llegarás a la certeza definitiva, pero esto no es motivo para desesperarse. Es la fuente secreta de la riqueza infinita de la vida. Segundo, en tu mente, no es una fortaleza, es un campo en los pensamientos. Crecen allí como flores silvestres, pero también como malas hierbas. Debes convertirte en un jardinero vigilante. Debes arrancar de raíz las ilusiones una y otra vez. Tercero, no hay virtud en la humildad, si es mera sumisión. El necio puede parecer humilde porque repite lo que exige el rebaño. Pero la verdadera humildad no es servidumbre, es el valor de decir no lo sé, y seguir buscando de todos modos. Cuarto, la libertad reside en la superación de uno mismo. El necio adora sus propias opiniones. El sabio destroza sus propios ídolos, una y otra vez, forjándose a sí mismo, cada vez de nuevo. Quinto, la vida es trágica y magnífica. Vivir sin ilusiones es exponerse al sufrimiento, pero también es abrirse a una alegría sin límites, porque el hombre que ve la realidad desnuda también puede decir un sí más profundo a la existencia. Por eso prediqué la doctrina del amor fati, el amor al destino, no solo para soportar la vida, sino para abrazarla con todo su dolor, caos y incertidumbre. El necio huye del sufrimiento, el sabio lo utiliza para crecer. Y así, viajero, te pregunto ahora, ¿puedes vivir sin aplausos? ¿Puedes mantener tus convicciones con ligereza, dispuesto a descartarlas cuando la verdad lo exija?
Puedes convertirte en tu crítico más severo y en tu amigo más leal. Puedes bailar con la incertidumbre en lugar de esconderte de ella. Si es así, ya estás abandonando el rebaño. Te estás convirtiendo en alguien que crea sus propios valores. Alguien que elige la verdad por encima de la comodidad ante. Te estás acercando al camino del no un ser perfecto, sino un hombre que se crea a sí mismo cada día. Porque recuerda, no hay respuestas definitivas. Solo existe el valor de seguir cuestionando. A los necios de este mundo seguirán proclamándose sabios. Déjalos en su certeza, es su jaula. Pero tú, si me has escuchado, si has sentido mis palabras quemándote la piel, eres libre. Libre para convertirte en quien nunca te has atrevido a ser. Os digo esto, es mejor vivir una hora en esa libertad que toda una vida en las ilusiones del rebaño. Porque el mayor crimen no es la ignorancia. El mayor crimen es negarse a conocerse a uno mismo. Así que os dejo con estas últimas palabras. Destruid vuestros ídolos. Dudad de vuestras certezas. Amad vuestro destino. Cread vuestra propia identidad. Porque la medida de un hombre no es cuánto sabe, sino cuán profundamente está dispuesto a cuestionarse a sí mismo. Y si me han escuchado de verdad, si mi martillo ha golpeado los ídolos de su propia alma, entonces les pido una última cosa. Escriban en los comentarios: elijo convertirme. Aunque estas palabras sean el grito de nacimiento de su nuevo yo, dejen que resuenen en el silencio de sus miedos. Porque yo soy Nietzsche. Y te digo, no hay destino más elevado que forjarse a uno mismo de nuevo, en el fuego del devenir perpetuo. Así termina nuestro viaje, por ahora. Pero recuerda, el abismo siempre está esperando y te mira fijamente. Deja que esa mirada te haga más fuerte. Deja que te haga libre. Adiós, viajero. Ve y conviértete en tu propio creador.